Buenas tardes, muchas gracias por venir aquí. Y varias personas de las presentes saben que a veces he comparado a los transgénicos con monstruos de la mitología. Los monstruos mitológicos eran unos seres extraños, que eran mezcla de seres distintos que se salían del orden natural. Algún día tendríamos que explicar qué quiere decir el orden natural. Pero se salían del orden natural y eran malos. En principio eran malos, eran grandes. En nuestro lenguaje actual, cuando alguien es grande, decimos es monstruoso, una casa monstruosa, un edificio monstruoso, un niño con una cabeza monstruosa, grande, viene de entonces, pero fundamentalmente eran malos. Eso yo creo que se nos ha quedado en el subconsciente, a pesar de que han pasado 25 siglos de la época de los monstruos. Y hoy, cuando de buenas a primeras nos encontramos con los transgénicos, posiblemente muchos los estemos viendo como monstruos, en el sentido, a nivel molecular, en el sentido de que son seres que tienen todo el genoma de una especie, pero se le han metido genes de otra especie. Muchas veces sin saber que en la naturaleza eso está ocurriendo de manera normal. Y cada vez que se está estudiando más a nivel de ácidos nucleicos los genomas, se está encontrando mucho más todo eso que hoy llamamos herencia horizontal, que aún no es del dominio público, pero que cada vez está teniendo más consistencia en los estudios biológicos. Entonces, a nosotros, a la comisión, a la sección de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, hoy es la última conferencia que se imparte en este curso, patrocinada por nuestra sección, se nos ocurrió que podíamos terminar con una conferencia en este plan sobre transgénicos, sobre las oportunidades que brindan y sobre las amenazas que se ciernen sobre ellos. Y buscamos, y entonces nos encontramos con una persona bastante adecuada, el profesor Jorge Barros Velázquez, a quien un día yo le pregunté si acaso sería pariente de Velázquez, y curiosamente no me lo contestó. Lo demás fue siempre muy concreto, y yo ahora, delante de todos ustedes, quiero agradecerle la total disponibilidad que tuvo con el Ateneo con relación a temas, con relación a fechas, con relación a esto, con relación a otro. No puso ni una sola condición. Y eso son cosas que hay que agradecer bastante cuando se trata de personas atareadas y con tanto trabajo aquí y allá. ¿Por qué se nos ocurrió? Pues porque lo consideramos una persona idónea para hablarnos de esto, por su currículum. Es licenciado en farmacia y doctor en la Universidad de Santiago de Compostela. Codirige, junto con la profesora Pilar Cado, un laboratorio de biología molecular en la Facultad de Veterinaria que estudia o que se encarga de velar la inspección, el control y la higiene de los alimentos. Y ya lo tenemos por ahí con un perfil muy concreto con relación a la calidad de alimentos. En aspecto investigador, ha dirigido más de 25 proyectos de investigación, dirigido, no participado, dirigido más de 25 proyectos de investigación de ámbito internacional, nacional o autonómico. Ha dirigido tesis doctorales, ha publicado cerca de 200 artículos de investigación de ámbito internacional, autonómico y estatal. Y ha participado en otros 20 proyectos. Ha dirigido tesis doctorales y es editor asociado de la revista Food and Bioprocesses Technology de Springer, y además es miembro del comité editorial de varias revistas internacionales. Es decir, ya no solo es autor. Está en comités de dirección y actualmente dirige 3 proyectos de investigación en el ámbito de la biotecnología y la bioconservación de alimentos. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia
y en septiembre de este año pronunciará su conferencia de ingreso en la Academia de Farmacia de Galicia, o de España, en la Academia de Farmacia Gallega. Un currículum muy centrado alrededor de la tecnología, de la conservación de los alimentos, y creo que nos puede decir un montón de cosas interesantes. Por eso vamos a escucharle, pero antes he de decir una cosa que me gusta decir a todos. Bienvenido a la Ateneo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No sé si se me oye bien desde atrás. Vale. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo por su amable invitación. Es un placer para mí venir aquí a daros esta pequeña charla sobre alimentos transgénicos. Quiero agradecer especialmente a Emilio Valadez su amable invitación, también al profesor Tomás Villa, maestro mío, que fue intermediario también de esta invitación, y os lo agradezco sinceramente. Bueno, vamos a hacer una revisión de lo que son los alimentos transgénicos. Hemos puesto un segundo título de oportunidades y amenazas. Si bien al final de la charla va a haber un apartado que específicamente se va a titular así, yo creo que a lo largo de las diapositivas que vamos a ir viendo, yo creo que ya van a ir implícita o explícitamente, digamos, ilustrándose algunas de estas riesgos que puede haber, el uso sobre todo, ¿no?, en la producción, y algunas oportunidades que también están surgiendo últimamente. Bueno, vamos a comenzar la introducción, en primer lugar, hablando de lo que es el concepto de la biotecnología de alimentos. La biotecnología sabemos que es una disciplina relativamente nueva, data de aproximadamente apenas 40 años, y se ha ido aplicando en las últimas décadas a distintos ámbitos del saber. Distintas disciplinas como son la biomedicina, el medio ambiente, también la alimentación. Bien, en la medida en la que la biotecnología se aplica a la alimentación, surge el concepto de alimento transgénico, que comentaba hace un momento Emilio. Entonces, si podemos definir la biotecnología alimentaria, para empezar a centrar el tema, esta sería la aplicación, como veis aquí, de las técnicas biológicas a los vegetales, animales y microorganismos que participan en la producción de alimentos, con el objetivo de mejorar los atributos que pueden ser de calidad, atributos nutricionales de los alimentos, o bien su cantidad, su seguridad, su facilidad de procesado, o bien su costo. Veréis que esto es una declaración de intenciones muy general, en algunos casos pues veremos ejemplos concretos que se han conseguido, y en otros casos, como sobre todo el tema del coste de los alimentos, pues veremos que ahí se ha fracasado completamente. Antes de empezar a hablar de biotecnología propiamente dicha, como modificación genética utilizando la ingeniería genética, tenemos que decir que la biotecnología no es algo que sea absolutamente nuevo, sino que de algún modo es una tecnología que se viene utilizando a un nivel empírico, artesanal, un poco sin saber exactamente los mecanismos involucrados, desde hace muchísimos siglos. Es decir, cada vez que pensamos en alimentos como el pan, el queso, el vino, la cerveza, son alimentos que se han venido obteniendo desde hace miles de años por procesos fermentativos, es decir, microorganismos actuaban sobre unas materias primas para obtener, digamos, estos productos. Bueno, pues esto viene a ser una biotecnología rudimentaria, pero biotecnológica, ¿de acuerdo? Con lo cual, la primera idea que yo me gustaría dejaros clara es que el alimento transgénico viene a ser una fase en la evolución de una tecnología muy antigua que venimos o que nos viene acompañando desde hace miles de años. Por ejemplo, vamos a hablar después de las técnicas de selección y cruce de razas animales, cruces también entre vegetales dentro de una especie o entre especies muy próximas, y que se han venido realizando, como os comentaba, desde hace ya muchos siglos. Bueno, a nivel de lo que es ingeniería genética, lo que es la biotecnología moderna consiste básicamente en lo siguiente que podéis ver aquí resumido en esta diapositiva. Consistiría en lo siguiente: nosotros tenemos una variedad comercial, pongamos un vegetal, un animal, lo que sea, de uso alimentario, y nosotros lo que le vamos a introducir es una propiedad que estaría representada por este rombo, que la vamos a obtener de un modo muy específico y muy preciso de un organismo que llamamos donante o donador. Entonces simplemente se trataría de, con una herramienta que sería como cortar y pegar, como la herramienta del Word que solemos utilizar todos los días,
sería cortar esta secuencia, separarla, aislarla e introducírsela de un modo más o menos preciso, dependiendo de qué organismo, digamos, receptor estemos utilizando en este organismo. Con lo cual tendríamos un organismo modificado genéticamente. Pero tenemos que fijarnos que lo que es el conjunto de genes, que serían estas bolas amarillas, sigue siendo el mismo, excepto en este rombo, en esta secuencia concreta y específica que hemos introducido. Es decir, como veis, es algo relativamente directo y algo relativamente preciso. Bueno, vamos a volver atrás y vamos a hacer unas consideraciones sobre lo que ha sido la domesticación y la mejora tradicional del trigo a lo largo de todos los siglos, mucho antes de que naciera esta ingeniería genética. Si repasamos, podemos ver que las especies ancestrales del trigo tenían 7 pares de cromosomas, es decir, tenían 14 cromosomas. Bien, posteriormente, con el paso de los siglos, el hombre, el agricultor, ha ido seleccionando, ha ido creando nuevas especies que tenían mejores propiedades agronómicas, y así es como se crea posteriormente, muchos años después, una especie híbrida tetraploide con 28 cromosomas, que es el Triticum turgidum. Estamos hablando ya de una especie que tiene el doble de cromosomas que la especie, digamos, ancestral. Pero la cosa no acaba ahí. Esta especie, Triticum turgidum, se extiende su cultivo y se acaba cruzando con otra especie distinta que es diploide a su vez. Con lo cual generamos, muchos siglos después, una variedad de trigo que se llama hexaploide, es decir, que tiene 42 cromosomas. Es decir, a lo largo de estos últimos siglos, sin recurrir a la ingeniería genética, hemos creado una variedad de trigo, que es la que usamos en panificación, que tiene 3 genomas completos de 3 especies diferentes, es decir, tiene 42 cromosomas. Seguro que eso es un buen punto de partida para situar lo que es la biotecnología. Es algo que llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero lo estamos haciendo, o lo veníamos haciendo de un modo absolutamente empírico, sin saber realmente lo que estábamos haciendo. Y una cosa también bastante sorprendente, hasta que aparecen los alimentos transgénicos en los últimos 20 años, estos alimentos obtenidos por esta biotecnología rudimentaria no habían sido sometidos a ningún tipo de control, de evaluación ni caracterización tan específica como la que se le va a aplicar, luego veremos, a los alimentos transgénicos. ¿Vale? Lo primero que quiero dejar claro es que desde hace muchos años estamos haciendo modificaciones genéticas en los alimentos. Bueno, esto se parece también bastante a los monstruos genéticos que comentaba el profesor Emilio Baladé. Esta es la especie ancestral del tomate, que es esta de aquí. Esto de aquí no es un tomate transgénico, es un tomate convencional, que deriva de esto. Y deriva de procesos de selección y mejora realizados durante miles de años mediante biotecnología rudimentaria, no mediante biotecnología moderna. Lo mismo pasa con el maíz. Fijaros esta variedad, que es la que habitualmente consumimos, estas mazorcas pueden tener 20-25 centímetros, y lo que es su ancestro, que es el teosinte, que es, como vemos, es mucho más rápido. Es decir, estamos haciendo modificaciones genéticas en los vegetales que nos comemos desde hace miles de años. Lo que pasa es que las estamos haciendo de un modo, como veremos dentro de un momentito, relativamente azaroso y lento, y poco preciso, con los riesgos que eso implica. Vamos a ver, la mejora clásica, que es la que estamos acostumbrados a conocer a lo largo de todos estos siglos, ha actuado también de un modo bastante negativo sobre la biodiversidad de los cultivos. Es decir, los cultivos, antiguamente existían muchas más variedades, pongamos por ejemplo de manzanas, en el siglo XIX en Francia había cientos de variedades de manzanas, y ya a principios del siglo XX, básicamente el 99% de los cultivos de manzana que había en Francia eran 3 variedades. ¿Por qué? Porque son las que más le interesaban a los agricultores. Entonces se fueron descartando las variedades con todos los genomas que se han ido perdiendo a lo largo de los cientos de años, porque al agricultor desde siempre le ha interesado lógicamente aquellas especies que producían pues, el fruto más sabroso, el fruto más grande, o que eran más resistentes a plagas o a lo que fuera. Entonces eso implica que con las técnicas de mejora clásica que hemos tenido durante cientos de años, hemos tenido superficies enormes sembradas con un único cultivo, con un único genotipo. Entonces lo que hemos hecho es, durante ese proceso que se llama de domesticación, hemos permitido que se multipliquen solo unos pocos genotipos y todos los demás han ido perdiéndose. Entonces el tema de la pérdida de biodiversidad
que existe y que es una crítica real también para la biotecnología moderna, quiero que la situemos en su justo término, en el sentido en el que la mejora tradicional lo lleva haciendo durante cientos, incluso miles de años. Con todo esto, lo que hemos hecho es una cosa que normalmente se llama erosión genética. Y eso implica que muchos genomas se han perdido y nos lo hemos jugado todo a muy poquitos cultivos. ¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema, como veis en la parte de abajo de la diapositiva, es que cuando aparece una plaga a la que ese cultivo es sensible, como no tenemos cultivo alternativo, lo que se produce es una crisis alimentaria. Crisis alimentarias que se han producido, como veis, antes de que exista la biotecnología. En 1970, por ejemplo, una plaga dejó prácticamente sin maíz a Estados Unidos. También pasó lo mismo en Irlanda a principios del siglo XX, y también la gran hambruna de la India de 1943 también fue por el ataque de una plaga al arroz. Y todo esto lo hemos hecho porque mediante lo que es la domesticación y mejora clásica sin recurrir a la ingeniería genética nos hemos cargado mucha biodiversidad y nos lo hemos jugado todo a cultivos extensivos. No digo que sea malo o bueno, es la realidad y la estamos intentando describir, ¿no? Bueno, a ver si esta diapositiva la explico bien, porque yo creo que resume bastante bien lo que es la mejora clásica frente a la mejora biotecnológica moderna. Vamos a ver, nosotros tenemos dos organismos, lo que sería el organismo A y el organismo B, y nosotros queremos utilizar el organismo A, que sería, digamos, el alimento que nosotros queremos consumir, pero le queremos introducir esta pequeña propiedad que tiene aquí el organismo B. Es decir, queremos llegar a esto. Fijaros que aquí está el organismo A entero y tiene en su parte inferior este gen que se lo va a aportar el organismo B. Bueno, pues eso tenemos dos modos de conseguir. Mediante genética clásica, lo que haríamos sería, durante una serie de procesos y con bastante tiempo involucrado, cruzar estos dos genomas, aquí lo tenéis, y obtendríamos todas estas combinaciones de los dos genomas. Entonces tendríamos que quedarnos, fijaros, con este de la izquierda, que es el que tiene el gen, que está en la parte de abajo. Entonces lo cogeríamos y tendríamos que ir, digamos, limpiándolo del genoma del organismo B mediante cruce y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta quedarnos con un genoma de A bastante limpio y que contiene este gen de B, que es al que a nosotros nos interesa introducir porque es una propiedad nutricional o una propiedad agronómica interesante. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto ahora mediante ingeniería genética? Pues mirad, tenemos el organismo A y el B. Pues cogemos y digamos, hacemos la escisión directa y específica de este gen y se lo metemos ahí, directamente, en un solo paso. Con lo cual es algo mucho más preciso que todas estas recombinaciones y retrocruzamientos que tienen lugar en la genética clásica, y a lo mejor vamos a llegar al mismo resultado. Bien, si resumimos un poco esta diapositiva, diríamos que la mejora genética clásica implica cruces de genomas al azar, es un proceso lento, hay que insertar genes de la misma especie muy relacionadas porque no es imposible que haya retrocruzamientos, y muchas veces trabajamos con secuencias genéticas desconocidas, es decir, estamos cruzando los genomas y no sabemos qué está pasando ahí, solo somos capaces de ver la propiedad porque la planta crece a la altura determinada, que es el carácter, por ejemplo, que nosotros estamos seleccionando. Mientras que con la mejora biotecnológica podemos ver que actuamos de un modo más dirigido y más rápido. Algo también interesante, que luego si queréis lo comentaremos, porque puede ser interesante positivamente, pero también entiendo que pueda generar controversia, es que mediante la nueva biotecnología podemos insertar genes, dice de cualquier organismo, bueno, no sé si de cualquier organismo, pero desde luego podemos saltarnos la barrera de especie e introducir, por ejemplo, un gen de una bacteria en un vegetal, cosa que ya está hecha y comercializada y autorizada en Europa, como luego veremos, o algo incluso más extravagante, como puede ser introducir un gen de un pez ártico en la fresa, por ejemplo. Yo entiendo que eso puede generar controversia, puede generar conflictos éticos a cierta parte de la población. Me parece perfecto que esto pueda ser así, ¿no? Habrá opiniones a favor o en contra. Pero el caso es que la biotecnología nos permite hacerlo. Que nos permita hacerlo no significa que esté bien que lo hagamos, pero quiero decir que la biotecnología sí nos permite hacerlo. Y en todo caso trabajamos con una secuencia genética conocida. Eso es mucho mejor que lo que se hace en genética clásica. Bueno, vamos con los alimentos vegetales. Los alimentos vegetales que se han desarrollado mediante biotecnología moderna
podemos dividirlos en dos grupos. En primer lugar, los que se crearon en los primeros tiempos, como veis, tenían como objetivo mejorar las propiedades agronómicas de los vegetales, es decir, que cuando el agricultor plantara el maíz, la soja o lo que fuera, obtuviera, por ejemplo, pues, mejor rendimiento porque tenía más resistencia a un herbicida, o a las plagas de insectos, o a virus y hongos, o menor velocidad de maduración, o más resistencia al frío, si por ejemplo en ciertas zonas donde podían venir heladas. Esto lo que generó es que el consumidor no percibió ningún beneficio, porque el beneficio en realidad lo tenía el productor. Y luego, para colmo, el productor rara vez abarataba el producto en el supermercado, con lo cual, y eso es una crítica también muy real y muy cierta de los alimentos transgénicos, el consumidor no ha percibido ningún beneficio. Bueno, las multinacionales, viendo esta situación, lo que han hecho es derivar, en cierta medida, hacia otro tipo de alimentos transgénicos de generación posterior, en los cuales, como podéis ver, se trata de aportarle alguna ventaja al consumidor. Es decir, al consumidor hay que aportarle algo. Ellos están viendo que esa es la clave para que la aceptabilidad de estos alimentos sea mayor. Entonces, ¿por qué no hacemos variedades de trigo que tengan, por ejemplo, menores niveles de grasas saturadas? Sabéis que las grasas saturadas ahora están demonizadas a nivel prácticamente del colesterol o peor, lo cual sabéis que taponan las arterias y son realmente malas y su etiquetado ya es obligatorio. Bueno, ¿por qué no obtener variedades de trigo que de modo, digamos, ya en la propia planta tenga un contenido lipídico, un contenido graso más equilibrado, nutricionalmente mejor? ¿O por qué no obtener variedades de soja que tengan, por ejemplo, mayores niveles de aminoácidos esenciales, que tengan, por ejemplo, proteínas con mayor valor biológico, o variedades de arroz en las cuales, por ejemplo, se elimine el componente que le produce alergia a cierta parte de la población? La parte de la población tiene alergia, en concreto por una proteína de relativamente pequeño tamaño. ¿Por qué no eliminamos esa proteína? O al menos reducimos su concentración para solucionar un problema a la gente. ¿O por qué no obtener variedades de tomate, por ejemplo, con mayores niveles de licopeno, antioxidantes, que luego veremos que son favorables, parece ser, para ciertos síndromes cardiovasculares y para problemas de cáncer? Bueno, pues yo pienso que con todo esto, y con la afición que la gente tiene hoy en día, sabéis, a los alimentos funcionales, no obtenidos por biotecnología, sino por suplementación con nutrientes, probablemente esto haga, entre otras cosas, que la aceptabilidad de estos alimentos mejore. Bueno, aquí tenéis en una diapositiva un poquito general cuál sería el proceso de obtención, sin meternos excesivamente en el proceso de transformación de la célula vegetal, de una planta transgénica, de una planta, digamos, con uso alimentario. Sería básicamente coger el gen del organismo donante, recordad la diapositiva anterior, imaginaros que es una bacteria, este sería su genoma, entonces este es el gen que me interesa, lo aislamos, lo introducimos con estas secuencias que veis aquí, que es un ácido nucleico, que lo que va a hacer es, de algún modo, servir de transporte para introducir este gen, que le vamos a llamar transgen, a la célula vegetal, esa célula vegetal a la que nosotros introducimos ese transgen y la cultivamos y obtenemos esta planta transgénica. Bueno, esta planta transgénica debe de ser equivalente o sustancialmente equivalente a lo que es la planta no modificada en todo, excepto en la propiedad que le estoy introduciendo, evidentemente. Solo en esa propiedad tiene que ser diferente. En todo lo demás debe de ser igual, porque luego cuando la autoridad sanitaria correspondiente nos pida un estudio para poderlo aprobar algún día ese alimento, nos va a pedir esos estudios de equivalencia sustancial que os comentaré más tarde. Bueno, vamos a hablar del primer alimento transgénico comercializado en la historia, que es el tomate Freygo-Sego. Tomate que se comercializó en Estados Unidos en el año 94 y que desapareció por quiebra de la empresa en el año 97. Duró 3 años en el mercado. Curiosamente, no quebró la empresa por ningún tipo de prohibición de ninguna agencia sanitaria americana, simplemente porque fue un fracaso comercial. Bueno, este tomate, algunos investigadores americanos de esta empresa, se plantearon que el tomate producido en la costa oeste americana tenía que ir con los trailers, con los grandes camiones por las interestatales americanas hasta la costa este y hasta el medio oeste, un proceso que en Estados Unidos llevaba del orden de 3 o 4 días. Esto lo que implicaba que cuando el tomate llegaba a destino, un porcentaje de él estaba en mal estado.
estaba demasiado blando, había sufrido daños, había que tirar. Ellos lo que se plantearon fue, ¿y si retrasamos la maduración para que ese producto resista mejor el transporte? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo, y para ello tenemos dos posibilidades. O actuamos sobre una proteína, que es una enzima, que es una proteína que se llama poligalacturonasa, o actuamos sobre el etileno. Bueno, vamos a actuar sobre la poligalacturonasa. Bueno, este es una enzima que lo que hace es este que tenéis aquí, es lo que hace que el tomate madure de modo natural. Entonces, cuanta más proteína haya en el tomate, cuanto más de esto haya, más fácilmente o más rápidamente va a madurar. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a intentar reducir la cantidad de proteína en el tomate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, para que haya esta proteína, tenemos que tener primero este ácido nucleico, que es un intermediario, que va a ir a un sitio de la célula que se llama ribosoma y que se va a transformar en esta proteína. Bueno, pues ellos lo que hicieron, a ese tomate le metieron un pequeño gen artificial, que se llama un gen antisentido. En realidad este gen antisentido lo que hace es, al expresarse, genera esta secuencia que veis aquí, que es complementaria de la secuencia de este ácido nucleico, que es el que va a generar la proteína. Entonces, fijaros, se une a él y de algún modo prohíbe o impide que este ácido nucleico se transforme en proteína. Como consecuencia, ellos obtenían unas variedades de tomate que tenían mucha menos cantidad de proteína que el tomate natural. Y en su inocencia van y lo dicen con todo lujo de detalles. En la etiqueta ellos alardeaban de que este era un alimento modificado genéticamente. Lo pusieron además a un precio del orden de $3, mucho más caro incluso que los tomates de la agricultura ecológica, y pensaron que iban a tener un éxito tremendo. Bueno, pues en realidad lo de ser primero a veces es bueno, a veces es malo. En este caso parece que fue malo, porque eso generó muchas dudas en el consumidor. Esto de genéticamente modificado, lo nuevo siempre nos da miedo, ¿no? Nos da miedo. Pero en este caso, además, aparte de las dudas del consumidor, por ejemplo, los grandes chefs de Estados Unidos, ante los artículos que salían en los periódicos americanos, con columnistas, muchas veces con más o menos conocimientos al respecto, se generó una opinión relativamente desfavorable a este tomate. Entonces los grandes chefs dijeron que ellos nunca utilizarían este tomate en sus restaurantes. Bueno, en fin, esto lo que generó es que este tomate, que inicialmente, como veis, estaba a $3, bajó de precio a $2,49. Pero esto tampoco palió lo que es el fracaso. Lo bajaron a $1,99 y lo bajaron a 99 céntimos. O sea, esto es tremendo. Los recortes, como veis, que hicieron, no evitó que en el 97 desapareciera del mercado sin que ninguna agencia lo prohibiera, simplemente porque el mercado lo eligió para que desapareciera. Bueno, el arroz dorado es otro caso que voy a comentar muy brevemente, que se realizó a finales del siglo pasado, creo que fue en el año 99, el año 2000, fue portada de la revista Time en Estados Unidos, y es la obtención de estas variedades, como veis, de arroz de color amarillo dorado, debido a que la semilla del arroz contiene mayores niveles de beta-caroteno. Bueno, ¿qué es esto del beta-caroteno? Lo que son los carotenoides nosotros los conocemos porque la mayoría de las frutas de colores vistosos que vemos en el mercado, pues las zanahorias, el maíz, el tomate, esos compuestos coloreados, muchos de ellos son de la familia de los carotenoides. Pero el caroteno, aparte de aportar ese color, es antioxidante y es precursor también de la vitamina A. Y la vitamina A es una vitamina que se encuentra en muy baja cantidad en el arroz. Entonces estos investigadores, con un proyecto de la Fundación Rockefeller, fue un proyecto, digamos, altruista, sin ánimo de lucro, dijeron, si nosotros introducimos más cantidad de beta-caroteno en la semilla de arroz, como de beta-caroteno se pasa a vitamina A en 3 pasos, hay 3 genes por el medio, pues podemos lograr variedades de arroz con más niveles de vitamina A y podemos solucionar el problema en muchos países asiáticos que basan, sabéis, su alimentación en el arroz y que tienen problemas, sobre todo en niños, que tienen niveles pues, de deficiencia de retinal, de vitamina A, y que eso les causa problemas en la vista y puede acabar en casos de ceguera, pero millones de niños a la vez. Entonces ellos lo que hacen es cogen esos 3 genes que van desde la beta-caroteno hasta lo que es la vitamina A y los introducen mediante un proceso en 2 etapas que no me voy a parar
y entonces obtienen estas variedades que, como veis, tienen más beta-caroteno, con lo cual pueden aportar mayores niveles en el organismo de vitamina A. Bueno, este fue un trabajo muy elegante desde el punto de vista científico y que en ningún momento dio el salto, digamos, a nivel comercial. Fueron muy criticados los investigadores porque, yo creo que fue una crítica además cierta y real, que decían que había que consumir del orden de 400 gramos de arroz dorado al día para que un niño o para que un adulto tuviera cubiertas sus necesidades de vitamina A. Parece ser que eso era cierto y los propios investigadores reconocieron que con su arroz dorado no se solucionaba el problema. Pero de algún modo este estudio abría el camino hacia cómo puede la biotecnología a lo mejor solucionar problemas de personas que tienen requerimientos nutricionales específicos. Bueno, para terminar los alimentos vegetales, os comentaba al principio que se le está prestando más atención a mejorar aspectos que puedan beneficiar al consumidor. En ese sentido, lo que se está haciendo últimamente es, por ejemplo, cosas tan interesantes como, por ejemplo, obtener variedades de arroz y trigo con mayores niveles de hierro, porque los cereales son relativamente deficitarios en ciertos aminoácidos como la lisina, pero también en algunos minerales como el hierro. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, es introducir un gen que codifica para una proteína de almacenamiento de hierro, de la soja, que es la ferritina, con lo cual se han obtenido variedades de estos cereales que tienen del orden de 3 veces más hierro que las variedades no modificadas. O se están haciendo cosas, por ejemplo, con la vitamina E, con ácido fólico, que son compuestos de interés nutricional muy importantes, que parece que tienen papel protector en problemas del mundo occidental, como son problemas cardiovasculares o cáncer, o lo que os comentaba antes de la reducción de la alergenicidad del arroz, que se ha conseguido mediante una técnica similar a la del tomate fleicoseico. Bueno, otra cosa también que yo creo que es muy interesante, tenemos la idea de que todo lo que es natural es bueno. Bueno, pues no es así. Recordad o pensad que hay personas que dicen, yo es que cuando tomo legumbres o cereales, pues tengo la digestión pesada o no soy capaz de digerirlo bien. ¿Por qué? Porque algunos alimentos, algunos vegetales de modo natural, contienen lo que se llama antinutrientes. ¿Qué son estos antinutrientes? Pues mirad, son algunos componentes que tienen, que en algunos casos tienen, pues son proteínas, que lo que hacen es inhibir algunos enzimas que nosotros tenemos en nuestro organismo para digerir, por ejemplo, el almidón o para digerir las proteínas. Entonces, si nos inhiben, por ejemplo, la tripsina, que nosotros la utilizamos en el estómago para digerir las proteínas de la carne, pues entonces a lo mejor cuando tomamos este alimento vamos a tener una digestión más pesada o podemos tener algún problema de intolerancia. Entonces, esto es un problema y a lo mejor la biotecnología aquí nos puede ayudar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la liposigenasa de soja. En este caso lo que genera son, digamos, variedades más enranciadas, los glicoalcaloides de la patata, que pueden ocasionar problemas, o el ácido fítico, que, por ejemplo, inmoviliza fósforo y otros minerales, con lo cual su valor nutricional puede verse mermado por este componente que está presente de modo natural en vegetales. Bueno, pues se está trabajando en la obtención de algunas de estas variedades en las cuales este componente, que es el que da el problema, se está eliminando total o parcialmente. Entonces se puede llegar a obtener alguna variedad en la cual pues nos evitemos ese problema pues, de inhibición de la digestión o el problema que sea. Y algo también bastante interesante, que también se hizo con un programa de investigación financiado por una fundación sin ánimo de lucro, que yo no sé si habéis visto algún documental que han echado al respecto en el National Geographic sobre los alimentos vacuna. ¿Qué son los alimentos vacuna? Bueno, pues los alimentos vacuna surgen considerando alimentos como la patata o sobre todo el plátano, que es un alimento muy afectado por los niños, y se basa un poco en decir, ¿por qué no utilizar los alimentos para sustituir lo que son las vacunas a las que habitualmente estamos acostumbrados a exponernos, que sabéis que sobre todo son por vía oral o por inyección, y que casi siempre requieren frío? Siempre tenemos que tenerlas en la nevera metidas o en los centros de salud, en los hospitales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay que hacer campañas de vacunación en el África subsahariana o en Oceanía o en el sudeste asiático? Muchas veces las condiciones de frío no están garantizadas. Entonces, estos investigadores, uno de los cuales tuvimos la oportunidad de tenerlo en un simposio de la Fundación Ramón Areces hace 6 o 7 años, lo que se les ocurrió es introducir en estos vegetales
Por ejemplo, el gen que se utiliza normalmente para vacunarnos a nosotros en la vacunación mediante inyección o vía oral, dijeron, ¿por qué no lo introducimos con un vector, que es un ácido nucleico, por qué no lo introducimos en la patata o en el plátano? Bueno, pues al hacerlo nos podríamos estar vacunando comiendo plátanos, nos podríamos estar vacunando, por ejemplo, contra la hepatitis B, contra el polen, que sabéis los estragos que causa, sobre todo cuando va asociado a catástrofes naturales, o incluso, bueno, el Escherichia coli interhemorrágico, que también es una bacteria que causa realmente muchos problemas en muchas regiones del mundo. Bueno, esto es algo que ya está desarrollado y que tendría como objetivo el que en estos países, en estas regiones, no fuera necesaria la utilización de refrigeración para que la gente se pudiera vacunar. Esto se puede hacer desde el punto de vista científico. Otra cosa es que a nivel político o a nivel comercial alguien lo vaya a hacer. Pero, digamos, a nivel científico ya está hecho. Bueno, vamos con los alimentos animales que nos van a llevar mucho menos tiempo. Bueno, vamos a ver dos tipos de animales, pero muy brevemente. Primero deciros que todos los alimentos transgénicos que están aprobados en el mundo son vegetales o son alimentos en los cuales ha intervenido un microorganismo modificado genéticamente. Bien, alimentos animales, a no ser que lo hayan aprobado estas últimas semanas, yo de vez en cuando entro en el Google para verlo, llevan 15 años a punto de aprobar los peces, llevan 15 años a punto de hacerlo, creo que todavía no los han aprobado, siguen sin estar, digamos, aprobados para uso alimentario. Vamos a hablar primero de los animales terrestres. Bueno, la modificación genética de los animales terrestres mediante la biotecnología moderna es muy difícil, no está dominada, es muy complicada. Todavía los resultados que se tienen son altamente insatisfactorios. Bien, el día que esto se consiga, va a haber un segundo problema, que es la percepción social negativa. Es decir, el ciudadano puede admitir, cuando lo admite, que un vegetal se modifique genéticamente mediante biotecnología. Pero lo que va a ser muy difícil que acepte es que se modifique una vaca. Es muy difícil, porque la vaca, el cerdo, están a nuestro lado desde hace miles de años, mucho más cerca de nosotros que a lo mejor el maíz. Y va a ser muy difícil que cuando la tecnología pueda ofrecer animales modificados genéticamente para tener, por ejemplo, mejores propiedades nutricionales o mayor rendimiento de las canales, o que los animales, por ejemplo, como tuvimos la oportunidad de tener también un científico americano que nos explicó, vacas, por ejemplo, resistentes a la mastitis. La mastitis es una enfermedad que sufren las vacas en la ubre, es una enfermedad infecciosa, muy dolorosa para el animal, limita mucho su bienestar y aparte genera también pérdidas económicas porque el animal no puede producir leche y además se puede contagiar al resto de la granja. Bueno, pues cuando le preguntábamos a este investigador qué posibilidades veía él de que cuando esto se lograra ya de modo definitivo y estable, cosa que todavía no estaba, qué posibilidades habría de que eso pasara al mercado alimentario, digamos, a la cadena alimentaria, él literalmente nos decía que habría que hacer acrobacias, con la palabra que él utilizó, para que esto algún día llegara a ser aprobado. Probablemente a corto plazo no sería aprobado por la sensibilidad, digamos, de la ciudadanía con parte de razón, ¿no? En el sentido de que una cosa es modificar un vegetal, otra cosa es modificar un animal que no produce, digamos, la misma sensibilidad. Bueno, este sería el proceso de transformación, simplemente es una microinyección, en realidad es un ovocito que se recupera, por ejemplo, de la cerda en este caso, y simplemente se inyecta con un equipo como este. De hecho, en Galicia hay algún equipo de estos, simplemente es inyectar un gen que nosotros previamente hemos aislado y que es el que le va a conferir, digamos, al animal pues, la propiedad que yo quiero introducir, que bien sea una propiedad para protegerlo del microorganismo que le causa la mastitis o lo que sea. Luego, lo que es estos ovocitos inyectados hay que introducírselos en el útero al animal y luego en lo que es la progenie buscar cuál de los animales es el modificado genéticamente, cuáles han sido modificados genéticamente. Técnicamente es muy complicado y todavía no está desarrollado de un modo preciso. Pero sí se están haciendo cosas que nos pueden parecer más interesantes. Por ejemplo, ¿y si podemos modificar la leche para hacer, por ejemplo, que esa leche tenga mejores propiedades antimicrobianas? Por ejemplo, produciendo lisozima o lactoferrina, que son unas proteínas naturales humanas. Si podemos hacer leches que tengan estas proteínas,
mediante biotecnología podemos hacer leches pues, que puedan proteger a los niños mejor frente a ciertos microorganismos patógenos. O, por ejemplo, podemos eliminar la beta-galactoglobulina de la leche o bajar su concentración, o aumentar la lactalbúmina, que es otra proteína de la leche. Si hacemos esto, podemos maternizar las leches, podemos hacer leches más parecidas a la leche humana, con lo cual podríamos, digamos, tener, digamos, estrategias de alimentación infantil más parecidas a lo que es la leche humana. Vamos a ver un momentito los peces. Los peces, como os decía, están a punto de ser aprobados desde el año 98, pero todavía no los aprueban, sobre todo por la sensibilidad y percepción negativa que hay en Estados Unidos frente a la modificación genética de animales, no así de los vegetales. ¿Qué se está haciendo en el caso de los peces? Aparte de que se utilizan como biofactorías para obtener medicamentos, hormonas, cosa que no vamos a ver aquí porque no es, digamos, el ámbito alimentario, pues lo que se ha hecho con los peces es hacerles pequeñas modificaciones genéticas, sobreexpresando, por ejemplo, un gen que es el de la hormona de crecimiento, para hacer, por ejemplo, que el pez crezca más rápido, o que, por ejemplo, tolere mejor el frío, cuando, por ejemplo, lo vamos a cultivar en jaulones, por ejemplo, en la costa de Terranova, en Canadá, donde a veces el agua allí se llega a bajar la temperatura mucho y muchos se mueren de frío, pues os podemos hacer que la mortandad sea menor, mediante introduciéndole lo que es el gen de la proteína anticongelante. O, por ejemplo, algo que tiene también mucho interés en la agricultura, la resistencia de los peces al estrés, que es una causa de pérdida de productividad en las granjas apícolas. O bien, a nivel nutricional, mejorar las propiedades organolépticas y nutricionales para hacer peces cuya carne sea, digamos, más apetecible para el consumidor. Bueno, el proceso de obtención de un pez transgénico es mucho más fácil que el de un animal terrestre. No me voy a parar, pero simplemente deciros que este es el gen, por ejemplo, que le vamos a meter al pez. Pues básicamente, fijaros, está en rojo, lo metemos con este transportador, que es un plásmido, por ejemplo, que simplemente lo que va a hacer es permitirnos que el gen entre en los huevos fertilizados del pez, y luego simplemente incubando los huevos, pues tendríamos lo que es la progenie, y aquí tendríamos que buscar cuáles de estos peces han incorporado esa propiedad, pues la de crecer más deprisa, no congelarse a bajas temperaturas, etc. La modificación genética de peces está bien hecha y bien estabilizada desde hace ya más de 15 años, a diferencia de los animales terrestres. Bueno, estos son peces transgénicos, salmones transgénicos, de la misma edad que estos no modificados. Bueno, una cosa que quiero deciros es que la talla final del pez es la misma. Es decir, el pez no crece a un tamaño final mayor, lo que pasa es que crece más deprisa. Es decir, tardaremos 3 veces menos en llegar a la talla adulto que si no hacemos la modificación genética. Vale. Ahora volvemos a lo de antes. ¿A quién beneficia esta modificación genética? ¿Al consumidor? No, no lo beneficia en absoluto. Porque desde luego el precio de este salmón transgénico, cuando se comercialice, no necesariamente va a ser menor que el del salmón convencional. Entonces, en ese sentido, volvemos a lo de antes. ¿Por qué vamos a aceptar la biotecnología moderna si no percibimos ningún beneficio? Para el productor sí, pero para el consumidor, que somos la mayoría, no. Bueno, vamos a hablar ahora, visto ya un poco cómo se obtienen los alimentos transgénicos y qué tipos hay, vamos a hablar un poquito de legislación, porque voy a intentar no ser aburrido. Mirad, aquí tenéis un mapamundi donde está el ranking de países en colores, donde hay cultivos de transgénicos, o bien es legal, digamos, su comercialización. Fijaros, en el ranking está Estados Unidos en primer lugar, países americanos, Brasil, Argentina, Canadá en el quinto, y la Unión Europea estamos en el puesto número 14, relativamente abajo, como veis. Estas son las compañías multinacionales que comercializan alimentos transgénicos. Y como veis, las principales son, sobre todo, Monsanto y DuPont, que son americanas. Aquí tenéis otras, algunas de capital europeo, como Syngenta, Aventis o Bayer. Bien. El criterio legal en América y en Europa no es el mismo. Y esto genera mucha confusión en el ciudadano. ¿Por qué? Porque los americanos, por ejemplo, aquí tenéis el bloque americano, excepto Brasil, que está con nosotros, pero lo aplica de un modo diferente, luego lo veréis. Los americanos consideran que el alimento, el organismo modificado genéticamente, debe considerarse igual de seguro que el alimento normal, convencional,
sí demuestra las mismas características de composición, salvo evidentemente la propiedad que nosotros le estamos introduciendo. Lógicamente eso es una propiedad nueva. En lo demás tiene que ser igual. ¿Qué pasa con los europeos? Y también con Brasil, que se une a nosotros en este tema. Nosotros no aplicamos este principio, aplicamos el principio de precaución. El principio de precaución. Que dice que los organismos modificados genéticamente, por su novedad, generan una incertidumbre científica y, por lo tanto, un peligro potencial que pueden aparecer en el futuro. Esto lo que ha generado es que durante casi una década hubiese una moratoria de facto en Europa en la cual no se tramitaba ninguna solicitud de autorización de transgénicos. Es decir, ese principio de precaución se llevó a un extremo en el que ni se aprobaba ni se denegaba nada, simplemente estaba todo metido en un cajón. En el caso de Brasil no, pero en el caso de Europa sí. Los americanos, ¿qué consideran? Los americanos dicen, si el alimento al final es seguro, a mí me da igual el método que utilices para obtenerlo. Eso sí, que al final sea seguro. Nosotros no. En Europa decimos, aparte de ser seguro, me interesa el modo en el que lo has obtenido. Es una filosofía diferente. Entonces, yo creo que esto también está generando, el hecho de que haya distintos criterios, está generando también bastante confusión en la gente, ¿no? Porque ¿quiénes están en lo correcto? ¿Ellos, nosotros? Bueno, ahora veremos. Más confusión. Vamos a ver, hay una serie de convenios internacionales y tratados donde reflejamos en color verde aquellos países o organismos que los han firmado y los que no. Claro, el convenio sobre la diversidad biológica, Estados Unidos no lo firma. El protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, estos países no lo firman, Brasil y Europa sí. Peor todavía, el etiquetado obligatorio, que yo creo que es algo bueno, yo creo que ahí Europa sí realmente acierta. Es decir, Europa considera que el ciudadano tiene que tener el derecho a escoger. Entonces, si yo voy al supermercado y veo maíz, tengo que, en la etiqueta, el derecho a saber si ese maíz es transgénico o no. Eso es un derecho que los dirigentes europeos consideran que el ciudadano europeo debe tener. Los americanos no. Ahora se están planteando el hacerlo, lo han puesto voluntario, pero ahora se están planteando empezar a hacerlo. En todo caso, como veis, hay diferencias de opiniones y eso crea confusión en el ciudadano, ¿no? Cuando las agencias alimentarias europeas y americanas se ponen de acuerdo, eso no es bueno para el ciudadano. La trazabilidad, que es la capacidad para seguir el rastro de los OMGs, pues ahí nos quedamos solos en la Unión Europea, todos los demás votan en contra, no firman estos convenios de trazabilidad. En lo que respecta al etiquetado, ¿qué es lo que hay que etiquetar? Pues mirad, todos los ingredientes alimentarios que se elaboran a partir de un organismo modificado genéticamente, o bien si, por ejemplo, usamos un colorante que hemos obtenido a partir de por ejemplo, de un microorganismo modificado genéticamente, tenemos que etiquetar ese alimento donde está ese colorante, o bien los piensos que le damos a los animales, por ejemplo, de soja o maíz transgénico, esos sacos tienen que estar etiquetados en Europa. Ahora, no tienen que estar etiquetados los enzimas. Esto es un poco sorprendente, esto incluso a los alumnos nos cuesta explicárselo. Es decir, si yo obtengo, por ejemplo, ácido cítrico mediante biotecnología y lo añado a un alimento, lo tengo que etiquetar, y el ácido cítrico es un acidulante, que sabéis que se usa mucho en los alimentos, pero si yo obtengo, por ejemplo, la enzima del cuajo utilizando un microorganismo modificado genéticamente, esa enzima del cuajo no es un aditivo, es un auxiliar tecnológico, porque cuaja la leche, pero luego se supone que se elimina. Yo creo que no se elimina. A mí seguramente quedan trazas en el producto final. Sin embargo, si yo utilizo una enzima del cuajo para hacer queso y es a través de un microorganismo modificado genéticamente, Europa dice que no hace falta etiquetar. Bueno, pues esto son cosas que han decidido personas en Bruselas. Se puede cambiar, en cualquier momento esto puede pasar para aquí, esto para abajo, en fin. Y luego una cosa que también ha generado controversia, esto que tenéis aquí abajo. Hay colectivos que han defendido, muy intensamente además, que si un animal come pienso transgénico que va etiquetado y yo luego de ese animal obtengo carne, obtengo leche, obtengo huevos, ¿no deberían ir esos alimentos etiquetados? Pues Bruselas ha dicho que no. Pero bueno, en cualquier momento puede decir que sí, pasar para arriba. Es decir, esto es una cuestión de lobbies, no es otra cosa. No es otra cosa que lo que decidan a nivel de legislación. Ha habido intentos por parte de colectivos, con sus argumentos también lógicos, de que estos alimentos deberían estar etiquetados, pero no lo están. No lo están y Bruselas no exige que lo estén. Bueno, para hablar un poco de la seguridad de estos alimentos transgénicos, lo mejor es ver qué es lo que dice
un comité de expertos de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud que se reunió para elaborar un dictamen al respecto. Y estas son un poco las conclusiones a las que llegan. Algunas ya las hemos comentado. Mirad, lo primero, que la biotecnología tiene una larga historia en la producción y procesado de alimentos, que representa la combinación entre las técnicas tradicionales de cultivo y cría y las últimas técnicas basadas en la biotecnología molecular, y algo que es muy importante, lo tenéis aquí, y es que la biotecnología debe ser concebida como una técnica adicional, no sustitutiva de los métodos tradicionales, porque no sirve para todo, sirve para algunas cosas, y para otras no sirve en absoluto. Pero no debe ser concebida como que lo anterior no vale. No, es un complemento y a veces puede solucionarnos un problema que mediante técnicas clásicas no somos capaces de solucionar. Por ejemplo, ellos dicen, este comité dice que las nuevas técnicas biotecnológicas permiten mejorar rápidamente algunos aspectos cualitativos y cuantitativos de la producción de algunos alimentos, no de todos. Y que su uso no implica que los alimentos sean menos seguros que los producidos por métodos convencionales. Algo que choca un poco con lo que es la legislación europea. Esto se alinearía más un poco con lo que es la legislación americana. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que demostrarle a la autoridad europea o americana si nosotros queremos que nos aprueben un transgénico que hemos desarrollado? Bueno, pues aunque son 3 ideas, la verdad es que cuestan muchos millones de dólares o de euros el demostrar, por ejemplo, que ese gen que le hemos introducido, por ejemplo, al maíz para hacerlo resistente a un insecto, que ese gen, por ejemplo, no se va a transmitir, por ejemplo, a otras plantas del entorno, o no se va a transmitir al propio insecto, o que no se va a transmitir a una bacteria del suelo. Todo esto hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y eso cuesta mucho dinero y muchos años de investigación. Hay que demostrar también, aunque a algunas nos parece un argumento un poquito peregrino también, que ese transgen, es decir, que ese maíz que nosotros nos comemos, que tiene ese gen que le hace ser resistente a un insecto, pues que no se va a recombinar con los microorganismos de nuestro intestino. Es que eso, la verdad, ahí sí que yo veo que no tiene muchos pies ni cabeza, porque nosotros estamos comiendo genes todos los días. Comemos filetes, comemos lechuga, y esos genes de esa carne, de esos vegetales, que yo sepa, no se ha demostrado que se estén recombinando con los enterobacterias que tenemos en el intestino. ¿Por qué ese gen sí y otros no? En fin, pero también hay que demostrarlo. Y luego que no haya ningún efecto tóxico, que esa proteína no produzca alergia, que no se parezca en nada de su secuencia, de su estructura, de su conformación tridimensional en ningún alergeno, en ningún tóxico. Son estudios bastante caros. Y de hecho ya hay autores que acaban de publicar, por ejemplo, esta es una buena revista en el ámbito alimentario, una revista de la Sociedad Americana de Química. Primero vamos a ver los autores. Fijaros, un autor es de Tower of Science. Esta es una multinacional de la biotecnología, entonces tenemos ya que desconfiar, aunque se supone que luego en esta publicación él habrá puesto que hay un conflicto de interés en el sentido de que él le paga a una multinacional de la biotecnología. Pero es que hay también un autor que es de la FDA, de la Food and Drug Administration, que es la compañía, digamos, es la agencia estatal americana, que es la que tiene la última palabra para la regulación de los alimentos transgénicos. Con lo cual, en ese sentido está un poco más balanceado lo que es la autoría de este artículo. Bueno, pues este artículo lo que viene a decir es que después de 20 años de alimentos transgénicos aprobados en Estados Unidos y después de revisar toda la bibliografía científica, que son 80 publicaciones, estos autores lo que dicen es que los estudios de equivalencia sustancial que están obligados a presentar las compañías puede ya no estar justificado sobre la base de la incertidumbre científica. Es decir, ellos lo que dicen es lo siguiente, algo de esto ya hemos visto antes. Ellos lo que dicen es que los vegetales obtenidos mediante mejora tradicional están sujetos a cruces dentro de la misma especie, a cruces entre especies, ha habido mutaciones, recombinaciones al azar, se han seleccionado propiedades sin conocer el mecanismo, en fin, muchas composiciones van a depender de las condiciones ambientales, de la composición del suelo, del modo que manejemos el cereal, el vegetal. Y sin embargo, en el caso de la biotecnología moderna, ellos lo que dicen es que es mucho más riguroso en el sentido de que se rastrea el genoma de la planta donde nosotros hemos introducido el gen, ese transgen, para comprobar que se ha introducido una copia, donde se ha introducido. Incluso secuenciamos donde se ha introducido hacia los lados del genoma para ver qué ha pasado ahí, por si hemos disrumpido, hemos alterado, hemos roto un gen. Y todo esto, digamos,
cuesta mucho dinero, cuesta muchos años. Y ellos además dicen que los factores ambientales generan una variación mayor que lo que es la variación que puede ocasionar el transgénico. Es decir, que si cambiamos las condiciones climáticas, o cambiamos los abonos, o cambiamos la composición del suelo, tanto el cultivo tradicional como el producido por biotecnología van a variar mucho más que lo que va a variar como consecuencia del transgén. Entonces, el efecto del transgén va a quedar absolutamente enmascarado por toda esta gran variabilidad. Y esto lo apoyan en 20 años de experiencia de la agencia americana, en la cual en 148 alimentos de 148 se ha comprobado que son sustancialmente equivalentes el transgénico y el no transgénico. Y aparte, 80 publicaciones científicas, que es de lo que debemos los científicos, y es a lo que hay que atenerse, porque es lo que nos da información objetiva, pues van un poco en esta dirección. Es una propuesta, está un poco para que cada uno la tome como vea. Bueno, y ya estamos terminando. Vamos a ver ya lo que es explícitamente lo que es el segundo título de la charla, amenazas y oportunidades. Hay más amenazas, ¿eh? He traído aquí solo 3 o 4, pero luego si no, en las preguntas podemos ver más. Alguien puede decir, cuidado porque puede haber riesgo de que ese maíz transgénico que tú estás cultivando contamine en el campo que está a 100 metros y que no es transgénico. Bueno, es una crítica bastante real. La solución es que normalmente en estos vegetales lo que se está optando es por realizar la modificación genética en una parte de la célula que se llama el cloroplasto, tenéis aquí, que es un componente de la célula vegetal, con lo cual, digamos, en el polen no había ningún problema, porque el polen maduro está exento de cloroplasto y entonces no habría ningún peligro de que ese polen, si vuela y llega al campo del vecino, hubiera ningún peligro de contaminación de ese campo con la especie transgénica. De todos modos, parece razonable el establecer unas distancias, digamos, para que esos cultivos transgénicos no estén, digamos, lindando pues, cultivos no modificados. Las condiciones de precaución pueden ser siempre razonables, pero científicamente tenemos que decir que ese polen de ese maíz transgénico en ningún momento va a ser capaz de fertilizar el cultivo del vecino. Otra crítica, otra amenaza que se ha digamos, alegado, el desarrollo de resistencias a los insecticidas. ¿Qué significa? Yo tengo un maíz que resiste el ataque de los insectos. Pero ¿qué pasa? Puede venir un insecto y de tanto venir, al principio se muere, pero luego va sobreviviendo, se va adaptando, va creando resistencia a ese gen, digamos, que nosotros hemos introducido. Sí, eso puede pasar. Por eso lo que está sucediendo es que las empresas que fabrican estos transgénicos lo que hacen es van cambiando ese gen. Hay muchos que hacen la misma función, entonces los van cambiando para despistar al insecto. Entonces el insecto en ningún momento, pues digamos, tiene más difícil adaptarse porque en cuanto se está adaptando a un transgen, de repente se cambia, introducimos otro y frente a ese no está preparado. Entonces sí es una crítica real, pero se han buscado soluciones científicas al respecto. Otra opción es también, por ejemplo, que solo se exprese ese gen, es decir, que ese gen solo produzca esa proteína que mata al insecto solo cuando el insecto vaya allí. Cuando el insecto haga una incisión en el vegetal o haga una herida en el vegetal, en ese momento es cuando se puede disparar. Eso se puede hacer mediante biotecnología, mediante promotores invisibles. Se puede inducir a que se exprese en ese momento la proteína y el resto del tiempo no. Y de ese modo, eso previene de algún modo que aparezcan esas resistencias, digamos que es esa amenaza. Otra amenaza, la resistencia a antibióticos. Bueno, eso lo estamos viendo porque salta al ámbito hospitalario. Todos estamos viendo que los microorganismos que se están aislando en los hospitales cada vez tienen más resistencia a más antibióticos, hasta el punto de que muchos antibióticos que estamos utilizando ya casi no sirven, ¿no? Bueno, eso se ha solucionado porque se ha prohibido lo que es la utilización de estos marcadores de resistencia a antibióticos en los transgénicos. Se ha prohibido, se puede utilizar en algún paso intermedio como marcador, pero eso hay que eliminarlo y en el punto final no tiene que haber absolutamente nada de eso. Otra amenaza, otra crítica que se ha hecho: ¿pueden estos alimentos transgénicos convertir un alimento que no generaba alergia en un alimento que yo ahora voy a consumir y me va a producir alergia? Podría ser, pero eso se trata de seleccionar bien el organismo origen del que yo voy a coger el gen. Por ejemplo, imaginaros la nuez. La nuez es un fruto seco que le puede generar alergia a una parte de la población. Pues si yo tengo la mala suerte y tengo la mala puntería de que voy y cojo la proteína justo, que es la que produce la alergia, aunque resulta que es una proteína que me puede interesar por otra razón, y se la paso a lo mejor a la soja
para tener una soja transgénica mejorada, pues entonces estoy convirtiendo una soja no alergénica en una soja que produce alergia. Es decir, esto es aplicar un poco el sentido común. Por supuesto que esto puede ser una amenaza, pero hay que descartar que la proteína que nosotros vamos a introducir en nuestro alimento sea una proteína que tenga un historial de alergia. Bueno, en el caso de los peces también se ha comentado, no lo tengo aquí, que si se escapan al medio ambiente, que enseguida van a desplazar a los salmones naturales. Bueno, no, porque los salmones que se han desarrollado son todos hembra y tienen lo que se llama, son triploides. Es decir, esa triploidía tiene una carga genética diferente, son estériles. Son hembras y estériles todas. Con lo cual, en principio, aunque en alguna película acaban procreando, ¿no? En la realidad se supone que no. De todos modos, todavía no han sido comercializados, con lo cual no sabemos lo que puede pasar. Bueno, estamos terminando ya y ahora os traigo un estudio bastante dramático que salió hace 6 meses, en el que por fin se demuestra que los transgénicos son malos. Y es un grupo francés en colaboración con un grupo italiano que demuestran que dándole de comer un maíz transgénico a ratones, e incluso también echándole un poquito de herbicida que acompaña este maíz transgénico, que es el glifosato, obtienen animales con unos tumores en las glándulas mamarias, como veis, enormes, ¿no? Esto salió publicado en una revista, que es del Sevier, es una revista de índice de impacto medio, digamos. No es una revista, no es una mala revista, pero tampoco es una revista de gran impacto. Entonces, lo primero que llama la atención es que cuando por fin, después de 20 años, alguien parece que demuestra que los transgénicos son malos, yo creo que eso se merece enviarlo a la mejor revista del mundo, ¿no? Yo creo que eso habría que mandarlo a Nature, o a Science, o por lo menos a la mejor revista de alimentos del mundo. El enviarlo a una revista así puede garantizarle al autor, a los autores, más facilidad para publicarlo. Y por eso quizá han optado por esto. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el impacto de la revista, aunque siempre hay casos y casos, en teoría es más difícil publicar, porque los referees son más duros, o porque hay más evaluadores, o porque los criterios de selección son más duros. Bueno, desde que esto se publicó hace 7-8 meses, ha habido 13 solicitudes de retirada del artículo por parte de científicos y laboratorios de investigación del mundo, lo cual yo creo que es casi un récord. Es decir, este estudio está desprestigiado. Está desprestigiado, entre otras cosas, por las razones que veis aquí. En primer lugar, seleccionaron unos animales que de modo espontáneo parece ser que producen tumores, sobre todo cuando alcanzan cierta edad. Entonces, eso le resta valor al estudio. Han hecho grupos de animales de 10 individuos, cuando en estos estudios parece ser, yo no soy un experto en toxicología, que son grupos de 50 animales, parece ser. En la publicación tampoco se detalla la composición del alimento, solo se dan los datos del transgénico que le añaden, pero el resto de la dieta no se detalla. Entonces eso impide que alguien pueda reproducir ese resultado en otro laboratorio. Eso científicamente no es muy recomendable. No ha habido insuficientes ensayos control, incluso creo que llegan a variar dos cosas a la vez. Entonces al introducir cambios en dos variables a la vez, necesitamos más ensayos control, porque si no, no sabemos si esa variación es por una variable, por la otra o por la combinación de las dos. Y luego una cosa también sorprendente es que con la mayor dosis de transgénico había menor mortalidad. Me parece un poco irónico también, ¿no? En fin, un poco raro. Ha habido 13 solicitudes de retirada. La retirada de un artículo en una revista es una cosa muy complicada de hacer, porque no consiste en enviar una carta y que el editor lo retire. En realidad, la retirada de un artículo es un proceso muy complejo editorial que se llama tombstoning, que en realidad implica que hay que rastrear todas las librerías electrónicas donde esta cita se ha registrado y hay que ir borrándolas una a uno y hay que dejar ahí un registro de que ahí ha existido una publicación que se ha retirado. Es un proceso complicado y probablemente esta publicación tendrá que sufrirlo. Bueno, esto ya casi es para terminar. Después de haber visto algo malo, esto puede ser algo bueno. Esperemos que sí. Esto salió publicado en la sección científica del País hace 8 días, no sé si algunos lo habéis leído. Los transgénicos made in China esquivan los tópicos. ¿Qué es esto de que esquivan los tópicos? En realidad made in China, pero en realidad los que están involucrados son los africanos. Bueno, los países en desarrollo están empezando a plantearse que
probablemente la biotecnología moderna a ellos les puede ser útil y que tienen que liberarse de esas situaciones de abuso de mercado de las multinacionales. Entonces están empezando a tomar sus decisiones y ver si la biotecnología moderna les puede ser útil o no para desarrollar sus propios cultivos y cedérselos gratuitamente a sus agricultores, evitando el problema del abuso de mercado de las multinacionales. Bien, entonces ellos lo que están haciendo, y es algo que me parece muy bien, están atendiéndose a criterios de razonamiento científico y están evitando prejuicios y respuestas emocionales frente a los transgénicos, sobre todo las que vienen de Europa, que normalmente suelen ser bastante en este sentido. Y están empezando, por ejemplo, a desarrollar con programas estatales subvencionados, sin multinacionales por el medio, a desarrollar variedades, por ejemplo, de vegetales autóctonos resistentes a plagas. Esto lo están haciendo los nigerianos. O maíces resistentes a la sequía en Nigeria, introduciéndole pues, lo que es trealosa o frutanos, componentes algunos de los cactus del desierto que les dan más resistencia a algunos cultivos frente a lo que es las condiciones de extrema sequía que se dan en Nigeria. O, por ejemplo, variedades de yuca resistentes también a ciertas plagas, a ciertos virus en Uganda y Nigeria. Esto lo están haciendo desde un punto de vista científico sin escuchar tanto a las multinacionales, que son las que, digamos, barren en un sentido, y sin escuchar tampoco a otros colectivos o otros organismos, como puede ser en algún caso algún organismo europeo, que tiene una aproximación, como veis ahí, bastante de prejuicio y respuesta emocional al respecto. Y las conclusiones de este artículo, con lo cual ya vamos a terminar, es que estas suspicacias sobre las multinacionales, mercados coactivos, dumping tecnológico, que son ciertas, porque ha habido situaciones de monopolio y de abuso de mercado por parte de muchas de estas multinacionales. La regulación, digamos, de los gobiernos tiene que ir en la dirección de poner límites a estos abusos, pero han desviado la atención sobre la utilidad de la biotecnología y seguridad de los alimentos transgénicos. Entonces ellos no quieren verse contaminados por los problemas que tenemos en Occidente. Recordad que los americanos dicen una cosa y los europeos otros. Los africanos mientras están muriendo de hambre. Entonces ellos consideran que la biotecnología no es útil para muchos vegetales. De hecho, por ejemplo, el trigo es mucho más difícil de modificar que el maíz, por poneros algún ejemplo. Y hay otros vegetales donde la biotecnología moderna no va a poder ayudar. Pero ni mucho menos son la clave de la solución al problema de hambre en el mundo, algo que alguien algún día dijo. Pero tampoco son una amenaza dramática y absurda para la seguridad alimentaria. Entonces yo creo que esto es una conclusión, unas conclusiones relativamente equilibradas, ¿no? Yo creo que en ese sentido espero que ellos hagan un buen uso y sobre todo se desembaracen pues tanto de los histéricos por un lado como de los intereses comerciales por otro lado, ¿no? Para terminar, esta susceptibilidad que tiene el consumidor con respecto a los OMGs, básicamente, como hemos visto, tenemos que dar respuesta a esto de la interacción con nuestro organismo. Hay desconfianza en el etiquetado, ahora lo hemos visto a otro nivel, ya no con la biotecnología, con lo de la carne de caballo. En fin, hay desconfianza en el etiquetado, ha habido escándalos alimentarios, el consumidor no advierte beneficios, hay miedo a lo nuevo. Y para ello lo que hay que hacer es publicar datos objetivos de seguridad alimentaria, separar los debates científicos, comerciales y políticos, porque muchas veces estamos hablando de los alimentos transgénicos desde el punto de vista comercial o político, por malos usos que se hace, pero científicamente a lo mejor tenemos que separar ese debate del otro. Sería deseable, por ejemplo, que las agencias mundiales se pusieran de acuerdo y no estuvieran defendiendo lo contrario, diseñar medidas eficaces de seguridad ambiental y desarrollar estrategias de marketing, información y desarrollar transgénicos que puedan aportar un beneficio al consumidor. Y ese miedo a lo nuevo se combate con esta diapositiva que tenéis aquí, como decía Frank Herbert, el autor de Dune, con el concepto de progreso, que nos lo hemos inventado para que nos proteja de lo que va a venir, porque lo que va a venir siempre nos suele dar miedo. Y con esto terminamos. Muchas gracias.